Buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder comunicarme por este medio. La intención de la Defensoría del Deudor es poder ayudarle a todas las personas que tienen situaciones que les agobian y que estas situaciones son relacionadas con las deudas. El mundo entero y el país, como parte de este, está viviendo una situación muy especial, una situación que no tiene ningún parangón histórico. No recordamos que haya sucedido nada semejante en la historia de la humanidad, excepto quizás el evento asociado con el diluvio y con Noé y lo que pasó en aquella ocasión, o por lo menos lo que nos describe el libro. Nuestro país se ha abocado a hacer un trabajo encomiable, muy importante en materia de salud. Y definitivamente la marca Costa Rica se está posicionando muy bien en el mundo. Es un hecho que la labor que ha desarrollado el gobierno y todo lo que se ha manejado históricamente en materia de salud en el país, eh, sobre todo las grandes conquistas sociales que se desarrollaron en la época de los años 40 y todas las luchas que se dieron en ese momento, eh, vienen hoy a, a significar y a representar para nosotros eh, un proyecto bien desarrollado que cuando se presenta una situación como la que ocupa el mundo, hace que Costa Rica quede muy bien posicionada. No me cabe la menor duda que la marca Costa Rica, a partir de que superemos esta pandemia, va a representar mucho en el mundo. Tengo la fe y la convicción de que nuestro país va a salir adelante, de que vamos a ser prosperados enormemente, de que el turismo va a venir en grandes cantidades a nuestro país. Y es que tiene sentido. Qué padre de familia responsable, qué empresario inteligente, qué ama de casa con deseos de brindarle a sus hijos y a su familia un lugar de recreación, un lugar bonito, un lugar seguro. ¿Qué persona con sentido común que desea turistear en el mundo va a buscar algunos destinos turísticos que si bien tienen algunas singularidades especiales en materia de naturaleza, de comodidades, tal vez de desarrollo, no tienen la seguridad social que ha venido demostrando nuestro país y se ha venido consolidando con esto de la pandemia? Eso está bien. Sin embargo, hay algunos asuntos que no lo están y es lo que nos tiene ocupados hoy. ¿Quién se ocupa de los deudores en nuestro país? ¿Qué pasa con sus deudas y los intereses? Porque sí es cierto que algunos acreedores están haciendo arreglos, pero están haciendo arreglos con clientes que vienen pagando regularmente sus operaciones. Esto quiere decir que todas aquellas personas que ya tenían problemas antes de que se diera la pandemia, sus problemas se van a incrementar aún más en este momento. Y una vez que pase esta emergencia, van a retomar sus procesos. Es más, los procesos judiciales en materia de cobro judicial no se han detenido, ni se detienen tampoco los intereses. Día a día, minuto a minuto, sus intereses corren. Día a día le van a cobrar y le van a incrementar los intereses sobre su deuda. De tal manera que cuando usted se acerque a donde el acreedor, sea este un banco, una cooperativa, una financiera o un acreedor privado, este acreedor no le va a regalar nada, le va a terminar cobrando los intereses en la forma en que la ley lo determina. Porque algunas conductas de algunos acreedores podríamos pensar que son inmorales. Me atrevería a decir que lo son. Sin embargo, son legales. Y al ser legales, el procedimiento, la ley y los tribunales permiten que todas las personas puedan hacer un cobro adecuado, legítimo, un cobro legal de sus deudas. Muchas clases de deudas.
voy a hablar en particular, rápidamente, sobre todo de las hipotecas y un poquito de las tarjetas de crédito. Nuestra intención es seguir haciendo estos programas los jueves a las 7 de la noche para que todos ustedes puedan consultarnos y nosotros oportunamente les estaremos contestando todas sus inquietudes. También pueden llamar al teléfono 22 34 23 56. Pueden pedir su cita y nosotros con todo gusto estaremos evacuando todas sus consultas. Voy a hablarles en este momento de una figura importante que establece el Código Procesal Civil. Esta se llama saldo en descubierto. ¿Qué pasa con el saldo en descubierto? ¿Qué es el saldo en descubierto? El saldo en descubierto es una situación, es un fenómeno, un elemento jurídico que se da para proteger los intereses de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Reitero, está contemplado en el artículo 170 del Código Procesal Civil. Quiere decir que si usted pide un crédito, por ejemplo, por 100 millones de colones, la propiedad que usted le pone a responder al banco debe valer al menos 120, 130 o 150 millones de colones. Pero resulta que si se da un atraso en su cuenta y usted no puede pagar su obligación, con un solo día de atraso, ya el acreedor puede ejecutar esa garantía. O sea, que con solo que se atrase usted un día, ya el banco o un acreedor privado, una financiera, una cooperativa, puede cobrarle la deuda. Resulta que le van a sacar esa deuda a cobro judicial y le van a rematar esa propiedad, digamos su casa. Recordemos que esa casa, para que le hayan dado 100 millones de colones, tiene que haber sido valorada en 120, 130 o 150 millones de colones. Pues resulta que cuando usted le hacen el primer remate, lo van a hacer por la suma de 100 millones de colones. Pero si por alguna razón o circunstancia nadie se presenta al primer remate, 5 días después van a hacer un segundo remate. Pero este segundo remate ya no va a ser por 100 millones de colones, sino que este segundo remate va a ser por 75 millones de colones. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien llega y se adjudica esa propiedad, usted pierde su propiedad, pierde su casa, que inicialmente se le habían valorado en más de 120 millones de colones, y usted le queda debiendo al acreedor 25 millones, porque el segundo remate se hace por el 75%. O sea, el primero fue por 100 y el segundo sería por 75. Pero si la desdicha es mayor aún, resulta que no se presenta a nadie al segundo remate. Y entonces viene el tercer remate 10 días hábiles después del primer remate. Entonces, en este caso hipotético, la propiedad suya la van a rematar por 25 millones. Usted termina perdiendo su propiedad, que se valoró inicialmente con un avalúo por 120, 130 o 150 millones, como indiqué, se la van a terminar rematando por 25 millones. ¿Y qué sucede? Que usted le queda debiendo al banco, a la cooperativa, a la mutual, al acreedor o al prestamista 75 millones de colones. Su propiedad, que fue hipotecada por 100 millones como garantía, que fue valorada en 120 o 130 o 150 millones, usted la pierde por 25 millones. Y además le queda debiendo al acreedor 75 millones. ¿Cómo paga esos 75 millones que legalmente usted le queda debiendo al acreedor? Con el resto de sus bienes, con otra propiedad, con sus cuentas, con su salario, con un vehículo. Con cualquier bien que usted tenga y sea de su propiedad, usted queda respondiéndole a este acreedor por aquellos 75 millones que le quedó debiendo legalmente a este acreedor cuando su propiedad fue rematada por remate. Hay una serie de preguntas que estoy viendo acá que muy amablemente nos están haciendo. Sin embargo, creo que el día de hoy lo más importante será explicar algunos detalles como los que estoy refiriéndome. Bueno, me están preguntando precisamente qué es el saldo en descubierto, ya lo estoy explicando. Me están preguntando también sobre unos casos particulares de unas deudas. Les ruego que llamen al 2234
2356 y ahí vamos a evacuar las consultas. Están preguntándome también sobre los intereses. Voy a abocarme seguidamente a hablar de ello. Sin embargo, quiero darles una buena noticia a las personas que podrían verse afectadas eventualmente por un saldo en descubierto. Existen unas fórmulas para brindarle un blindaje a sus bienes, de tal suerte que el acreedor, aunque quisiera cobrarles ese saldo en descubierto, ustedes puedan, mediante algunas fórmulas que les podríamos indicar acá, con la asesoría que les brindaríamos a cada uno en particular, porque cada caso es particular, para que ustedes puedan blindar su patrimonio. De tal manera que aunque quedaran debiendo ese saldo descubierto, no arriesguen esa casa, ese carro, ese negocio, las inversiones o las cuentas que ustedes tengan, que tengan y de esa manera puedan evitar que les quiten las propiedades. Hoy me visitó un muchacho de Turrialba, eh, tiene una operación que no pudo pagar, la propiedad fue valorada por más de 100 millones, está con un proceso de ejecución, el acreedor no quiso recibirle la propiedad en dación en pago. Es otra figura jurídica de la que vamos a hablar luego, lo que es una dación en pago. Entonces él prácticamente no puede pagar. Pero ¿qué pasa? Que tiene un carro, tiene una empresa, tiene unas cuentas bancarias y tiene recursos y tiene bienes a su nombre. Entonces ya le explicamos cuál es el mecanismo legal pertinente para evitar que este acreedor, además de que va a quitarle la propiedad, que no quiso aceptar en dación en pago, pueda evitar que le embarguen estos bienes. Entonces ya le explicamos y gracias a Dios acudió a tiempo antes de que llegara a suceder esta dinámica de los remates y antes de que se viera envuelto en la figura del artículo 170 del Código Procesal Civil, que como les dije, es el que tiene que ver con el saldo en descubierto. Preguntas sobre los intereses siguen habiendo. Seguimos indicándoles, bueno, los intereses corren día a día y tienen que pagarse, obviamente, y hay dos tipos de interés, el interés corriente que se paga normalmente cuando la operación está al día y el interés moratorio que se paga una vez que la operación entre en mora. O sea, cuando usted se atrasa al menos un día en la operación, ya tiene que pagar intereses moratorios, que son unos intereses que castigan al deudor de tal manera que son mayores los intereses moratorios que los intereses corrientes. Sobre este tema de los intereses, hay que considerar que nada dura para toda la vida. Como decía la Madre Teresa, todo pasa. Y también los acreedores tienen derecho de cobrar estos intereses puntualmente, que se suman día a día y que se cobran normalmente en forma mensual. Sin embargo, el Código de Comercio nuestro establece algunas reglas relacionadas con el cobro de los intereses. De tal manera que, por ejemplo, los intereses se deben cobrar en el plazo, en el periodo de un año, de tal manera que si el acreedor no le ha cobrado a usted los intereses en un año, legalmente usted no tiene que pagárselos. Aquí aplicamos una fórmula muy interesante, que es que le duplicamos el dinero. Por ejemplo, muchas veces un acreedor lo llama a usted y tiene una deuda considerable y le dice que se acerque y le cobra, digamos, 5 millones de colones. Resulta que cuando hacemos el estudio del caso, determinamos que efectivamente usted está debiendo 5 millones por concepto de intereses. Entonces, si usted no paga esos intereses y nosotros le ayudamos, lo representamos, el juez va a determinar que esos 5 millones están prescritos. Entonces, quiere decir que a la vuelta de 3 meses, esos 5 millones que usted tiene para ir a pagar al banco, con los cuales se interrumpiría la prescripción, con esos 5 millones los podemos convertir en 10. ¿Por qué? Porque usted, al establecer el incidente de prescripción de intereses en la forma correcta, adecuada y oportuna que establece el Código Procesal Civil con la técnica jurídica adecuada, el juez va, sin lugar a dudas, determinar que esos intereses están prescritos y entonces va a salir un documento del juzgado que indicará que efectivamente usted no tiene que pagar esos intereses. De tal manera que esos 5 millones de colones que usted tiene hoy se pueden convertir en 10. Los 5 millones que no pagó y los que usted tiene, entonces al final usted le rebajaría a la cuenta 5 millones reales, pero que serían 10 hoy. O sea, ese instrumento de la prescripción de intereses es un instrumento importante, es un instrumento válido. También la prescripción del principal, un pagaré, una prenda, una letra de cambio, un documento, una tarjeta de crédito puede prescribir a los 4 años en forma general. Quiere decir que después de 4 años
de vencido ese documento, podría ser que usted no tenga que pagar ni un solo 5. No solamente que se ahorre los intereses, sino además que se ahorre el pago del principal. En el caso de las hipotecas, la prescripción es más amplia, es una prescripción de 10 años que aplicaría una vez que se haya vencido el crédito, 10 años después, eventualmente usted no tendría que pagar nada eh, sobre esto. Hay una pregunta, dice... Eh, bueno, hay unas personas que están dando muy buenas referencias de nosotros, que nos conocen. Muchas gracias por sus recomendaciones. Alguien dice por ahí, serios profesionales, los recomiendo con los ojos cerrados. Muchas bendiciones, etcétera. Otros me están diciendo ahí, son excelentes profesionales, nos ayudan, somos confiables, etcétera. Vamos a terminar prácticamente por el día de hoy, esperando que el próximo jueves podamos brindarles algunos tips mayores y poder ayudarles aún más. Les repito que estamos en el 2234-2356, estamos ubicados detrás del Colegio de Abogados, por las cercanías de la Casa Presidencial. En mi caso, tengo 34 años de experiencia, la firma nuestra se llama Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, estamos para servirles. Para mí fue un gusto tener este acercamiento, sé que están muy ocupados y que no van a pasar más tiempo en esto, pero fue un gusto y el próximo jueves a las 7 de la noche estaremos con un ratito más pudiendo asesorar a todos los deudores. Ser deudor no es un delito, todos debemos y en consecuencia todos podemos, tenemos derecho como deudores y tenemos que ejercer estos derechos. Para eso estamos nosotros en la Defensoría del Deudor, para apadrinarlos, para ayudarlos, para asesorarlos de la manera correcta. Tenemos unos altos estándares morales con los cuales les garantizamos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por defenderlos. Ser deudor no es ser un delincuente. Usted tiene derechos y estamos aquí para ayudarle. Que Dios los bendiga. Buenas noches.